Mi vida siempre me pareció demasiado correcta, tal vez incluso aburrida. Pero eso era lo que mi madre siempre resaltaba. Emma, la estabilidad es la base del éxito. Estaba convencida de que sabía lo que era mejor y de que Mark, su esposo y mi padre adoptivo, representaba esa estabilidad. Mark era profesor de historia en la universidad donde estudiaba. Tenía una reputación impecable entre los estudiantes, estricto pero justo. Su voz grave podía obligar a cualquiera a concentrarse, incluso a los más distraídos. Pero para mí, siempre fue como una sombra, un padre por obligación, pero nunca realmente cercano. Vivíamos en la misma casa, pero nuestras conversaciones eran formales, casi vacías. Su mirada solía parecer distante, y nuestra relación se limitaba a lo esencial. Yo, en cambio, siempre intentaba ser la hija perfecta, como mi madre quería. Ella veía en mí el reflejo de sus propias ambiciones no cumplidas. Pero en esta carrera, por ser ideal, a menudo me sentía perdida. Ahora, mi meta principal era aprobar el examen final, el último paso antes de terminar el semestre. Este examen correspondía al curso que impartía Mark. Su reputación como un evaluador exigente me aterraba. Cada vez que abría los apuntes, sentía cómo se me encogía el estómago de miedo. Alex, mi novio y compañero de clase, se ofreció a ayudarme, pero me negué. No quería mostrarle cuánto me había atrasado. Alex era demasiado amable, a veces incluso ingenuo. Su apoyo siempre fue sincero, pero en esos momentos solo me hacía sentir más vulnerable. Mi madre notó mi inseguridad. Durante la cena, de repente propuso: «Mark, ¿por qué no ayudas a Emma a prepararse? Tiene todo para aprobar, pero necesita apoyo». Me quedé helada, pero no discutí. Hacerlo solo habría generado más preguntas. «Si Emma quiere, puedo sacar tiempo», respondió Mark con su habitual tono neutral. «Por supuesto», dije, «sí». No tenía otra opción. Esa noche, al cerrar la puerta de mi habitación, miré los libros desordenados sobre la mesa. La inquietud daba paso a algo más, algo difícil de describir. Mark y yo nunca habíamos pasado tanto tiempo a solas. Y aunque su ayuda era lo lógico, no podía evitar sentir que esto cambiaría algo más que mi preparación para el examen. La tarde estaba tranquila. Mamá había salido a hacer compras, y en la casa reinaba un silencio inusual. Mark llamó a la puerta de mi habitación a la hora exacta que habíamos acordado. Su puntualidad siempre había sido algo constante, al igual que su expresión seria. «¿Empezamos?», preguntó al entrar. Su voz sonaba neutral, casi sin emociones. Asentí y señalé la mesa, donde ya había colocado el material de estudio. Se sentó junto a mí, a una distancia prudente, pero sentí que estaba demasiado cerca. Mark comenzó con los fundamentos, repasando los temas que, según él, podrían resultarme complicados. Traté de concentrarme, pero su presencia me intimidaba. Hasta hacía un momento pensaba que estaba lo suficientemente preparada, pero su mirada seria y su manera de hablar me hacían dudar de cada respuesta que daba. «No, eso está mal. No estás leyendo bien la consigna», dijo frunciendo apenas el ceño. Su tono se volvía cada vez más severo, y sentía cómo crecía dentro de mí una incomodidad difícil de controlar. Intenté defender mis argumentos, explicar mi razonamiento, pero él, con una paciencia que parecía calculada, señalaba cada error. Cada corrección suya acentuaba mi inseguridad, y empezaba a enojarme conmigo misma. «Inténtalo otra vez», dijo finalmente, acercándome la hoja. Su voz sonaba un poco más suave, pero la sensación de incomodidad ya se había asentado en mi interior. Durante una pausa, mientras hojeaba sus apuntes, de manera involuntaria atrapé su mirada. Se detuvo en mí un segundo más de lo que esperaba. Fue un instante casi imperceptible, pero mi corazón se aceleró por un momento. Mark desvió la mirada rápidamente, volviendo a sus papeles como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, sentí que el aire en la habitación se hacía más denso. «Concéntrate», dijo con un tono seco, como recordándomelo tanto a mí como a sí mismo. Su voz me devolvió a la realidad, pero la sensación de incomodidad persistía. Continuamos estudiando, pero mi mirada no podía evitar fijarse en pequeños detalles. Cómo ajustaba la manga de su camisa, cómo sus dedos recorrían el texto.
Esas pequeñas cosas comenzaron a distraerme más que cualquier material de estudio. Por primera vez noté que su severidad no era solo una característica profesional, sino algo más, algo que me hacía sentir extrañamente nerviosa. Cuando terminó la clase y se levantó, sentí alivio. Pero, al mismo tiempo, un extraño deseo de que se quedara un poco más. Cada sesión con Mark comenzaba igual. Un tono calmado, explicaciones meticulosas, observaciones estrictas, pero cada vez me costaba más concentrarme en el material. Su voz resonaba como si estuviera dentro de mi cabeza, haciéndome pensar no en lo que decía, sino en cómo lo decía. Mis ojos se fijaban en pequeños detalles, cómo ajustaba sus gafas, inclinaba su cuerpo sobre los papeles o cruzaba los brazos mientras esperaba mi respuesta. Esas minucias, que antes eran insignificantes, empezaron a atraer toda mi atención. Emma, nuevamente no estás captando la idea principal. Concéntrate, dijo con un tono severo, aunque percibí una ligera suavidad en sus palabras. Asentí fingiendo escuchar, pero en realidad me preguntaba por qué su severidad me irritaba y al mismo tiempo me hacía sentir tan viva. Mi relación con Alex pasó a un segundo plano. Me repetía que era algo temporal. La preparación consumía todo mi tiempo y energía, y él siempre había sido comprensivo. Sin embargo, sus llamadas, mensajes y sus intentos de invitarme a salir comenzaron a molestarme. «Estoy ocupada», le respondía una y otra vez. Aunque Alex intentaba mantenerse sereno, empezó a notar mi frialdad. Una vez me dijo, «Es como si no estuvieras aquí, pero supongo que es solo el estrés antes del examen». No respondí, pero dentro de mí sabía que no era solo el estrés. En una de las sesiones, Mark mantenía su habitual firmeza, pero en un momento, al retirar una hoja de mis apuntes, su mano rozó la mía. Fue un instante tan breve que parecía insignificante, pero yo lo noté. Y fue extraño, como si una corriente eléctrica atravesara mi cuerpo, dejando algo inexplicable en su paso. Él apartó la mano rápidamente, quizás demasiado rápido, como si también hubiera sentido algo inusual. «Continuemos», dijo sin levantar la vista, y noté cómo sus dedos apretaban con más fuerza el bolígrafo. Después de eso, no pude concentrarme. Mis pensamientos iban de un lado a otro entre lo que acababa de pasar y lo que podría pasar después. Ese momento no significaba nada, pero lo significaba todo. ¿Por qué de repente buscaba razones para que estas sesiones no terminaran? ¿Por qué me importaba tanto su reacción ante cada error que cometía? Más tarde, al regresar a mi habitación, reflexioné, ¿realmente estoy buscando respuestas a mis preguntas? ¿O simplemente disfruto estando cerca de él, escuchando su voz, observando cómo sus ojos se fijan en mis apuntes? Me asusté de mis propios pensamientos, pero al mismo tiempo no podía detenerlos. Otra sesión comenzó como siempre. Mark, con una expresión fría en su rostro, organizaba sus papeles, hacía preguntas y asentía con moderación ante mis respuestas. Pero desde el principio estaba claro que no estaba de buen humor. Sus observaciones sonaban más duras de lo habitual y su paciencia parecía agotarse con cada uno de mis errores. «Emma, esto es elemental. ¿Por qué sigues confundiendo estos términos?» Su voz sonaba irritada. Traté de concentrarme, pero las palabras parecían quedarse atrapadas entre mi mente y mi boca. «Simplemente no te estás esforzando», añadió recostándose en la silla. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos y bajé la cabeza para que no lo notara, pero lo notó. Escuché cómo suspiraba profundamente y su tono cambió. «Emma, no quise», empezó a decir, pero ya no podía contenerme. Las lágrimas calientes corrían por mis mejillas y, desesperada, me cubrí el rostro con las manos. En ese momento, lo único que deseaba era desaparecer. Mark se acercó. Su voz se volvió más suave, casi un susurro. «Emma, puedes hacerlo. Sé que es difícil, pero eres capaz de más de lo que crees. Solo necesitas un poco más de confianza en ti misma». Bajé las manos y lo miré. Su mirada no era como de costumbre. No había severidad, solo una extraña calidez y empatía. Sus palabras sonaban sinceras, y a pesar de las lágrimas, sentí que algo dentro de mí se derretía. Ese momento duró apenas unos segundos, pero en él cabía una eternidad. No podía apartar mis ojos de los suyos.
Era como si me atrajeran, absorbiéndolo todo a su alrededor. Mis labios temblaron ligeramente, y antes de que pudiera darme cuenta, la distancia entre nosotros desapareció. Nuestros labios se encontraron. Ese beso fue breve, pero parecía detener el tiempo. Sentí el calor de su aliento, su mano sujetando suavemente mi codo, y mi corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar en toda la habitación. Sabía que estaba mal, pero en ese instante no me importaba. Él fue el primero en apartarse. En sus ojos había una mezcla de sorpresa y conciencia de lo que acababa de pasar. Esto fue un error, dijo con voz ronca, levantándose rápidamente. Sus pasos fueron casi apresurados mientras salía de la habitación sin mirar atrás. Me quedé sola, sentada en la mesa con los papeles desordenados. En la habitación reinaba el silencio, pero en mi mente todo zumbaba. Mi piel aún recordaba su toque, mis labios el calor de los suyos. Ese momento había sido como un destello de luz en la oscuridad, brillante, pero incorrecto. Fue un error, murmuré para mí misma, pero en lugar de culpa sentía algo diferente, algo que no podía explicar, pero tampoco ignorar. Alex estaba en la puerta, sonriendo con su habitual sonrisa despreocupada. Mark dijo que podía venir a una sesión. Creo que será útil, declaró, como si justificara su presencia. Solo asentí, tratando de ocultar mi sorpresa. Mark no había mencionado que planeaba estudiar con él. Cuando Alex se sentó frente a Mark en la mesa, la atmósfera de la habitación cambió de inmediato. Me senté en una esquina planeando solo observar, pero desde los primeros minutos quedó claro que esta sesión no sería como las nuestras. Mark comenzó con preguntas, pero sonaban más como un desafío que como una ayuda. «Menciona las principales causas de los cambios políticos durante la Reforma», preguntó fríamente. Alex comenzó a responder, pero Mark lo interrumpió. «No, así no. Estás confundiendo las causas con las consecuencias. Inténtalo de nuevo». El tono de Mark era demasiado severo, incluso para él. Noté que Alex frunció ligeramente el ceño, pero continuó hablando. Parecía que Mark estaba complicando deliberadamente las cosas, planteando preguntas cada vez más enrevesadas. Observaba la escena, sintiendo una tensión extraña. Normalmente Mark era estricto, pero nunca tan brusco. Su voz sonaba como un reto, y su mirada era pesada. No entendía qué estaba pasando hasta que noté cómo me miró brevemente antes de hacerle otra pregunta a Alex. «De verdad deberías prepararte mejor si esperas una buena nota», dijo recostándose en la silla. Alex se tensó, pero no dijo nada, aceptándolo como parte de la lección. Sabía que era demasiado orgulloso para mostrar que le había molestado. Estar en la habitación se hacía cada vez más incómodo. Cada vez que Mark elevaba la exigencia o hacía un comentario cortante, sentía cómo la atmósfera se cargaba. Alex intentaba mantenerse firme, pero podía ver cómo crecía su irritación. Para él parecía solo una estricta profesionalidad, pero para mí había algo más. Empecé a notar los detalles. Cómo Mark escogía palabras que podían herir a Alex. Cómo me miraba cada vez que Alex respondía. Parecía que esta sesión se había convertido en una especie de disputa silenciosa. Pero, ¿una disputa por qué? ¿Por mi atención? ¿Por mi tiempo? La idea era absurda, pero el leve rastro de celos era demasiado evidente para ignorarlo. Después de la sesión, Alex se acercó a mí. «Se lo toma demasiado en serio», comentó, tratando de sonreír. «Pero supongo que es bueno. Más posibilidades de que no falle el examen». Asentí, pero mis pensamientos estaban en otra parte. ¿Por qué Mark se comportaba así? ¿Y por qué sentía que esto tenía algo que ver conmigo? Cuando Alex se fue, me quedé sola en la habitación con Mark. Guardaba sus papeles en silencio, con movimientos bruscos. Quería decir algo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Se marchó sin mirarme, dejándome con una extraña mezcla de culpa y confusión. Pasé toda la tarde inquieta. La escena entre Mark y Alex no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Había algo en su comportamiento que simplemente no podía explicar. Después de que Alex se fue, me costó armarme de valor para enfrentar a Mark, pero finalmente lo hice. Lo encontré en su despacho. Estaba sentado frente a su escritorio, concentrado en unos papeles, pero al escuchar mis pasos, levantó la mirada.
Su expresión era impenetrable. ¿Podemos hablar? Srenia, pregunté, intentando mantener mi voz calmada. Si es sobre el examen, claro, respondió con indiferencia, sin apartar la vista de sus papeles. Esa frase, dicha con tanta frialdad, me sacó de mis casillas. No, no es sobre el examen, es sobre Alex, solté de golpe. Se quedó inmóvil. Lentamente dejó la pluma sobre el escritorio y me miró fijamente. ¿Qué pasa con él? Su tono seguía siendo neutral, pero noté un destello de irritación en sus ojos. Fuiste demasiado duro con él. ¿Por qué hacerle preguntas que ni siquiera yo puedo responder? Parecía que intentabas humillarlo. Traté de contener mi enojo, pero ya era demasiado tarde. Solo estaba haciendo mi trabajo, replicó tajante. Si quiere una buena nota, tiene que estar preparado para preguntas difíciles. No es mi culpa si no puede con ellas. Eso no fue profesional, y lo sabes, dije alzando la voz. Lo estabas provocando a propósito. ¿Por qué? Mark se levantó de repente. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una mezcla de enojo y frustración. ¿Me estás acusando? ¿Te das cuenta de lo absurdo que suena? Quizás el problema no soy yo, sino tú. Sus palabras me quemaron. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté, sintiendo cómo una mezcla de dolor y rabia se acumulaba en mi pecho. Tú misma no sabes lo que quieres. Un día Alex, otro día yo. Estás jugando, Emma, y ni siquiera te das cuenta, dijo con un tono bajo, pero cargado de intensidad. Sentí como mi enojo explotaba. Yo no estoy jugando. Eres tú quien cruzó la línea. ¿Por qué permitiste que pasara? Por un instante, el silencio entre nosotros fue insoportable. Sus ojos parecían buscar una respuesta, pero no encontraba las palabras. Finalmente, dio un paso hacia mí. Basta, dijo con firmeza, pero su voz pronto se suavizó. Emma, yo tampoco sé cómo explicarlo, pero tenemos que parar. Ahora mismo. Antes de que pudiera reaccionar, me abrazó de repente. Sus brazos fuertes y decididos parecían querer contener no solo a mí, sino también las emociones que se desbordaban entre nosotros. Su aliento era cálido y cercano, y antes de darme cuenta, nuestros labios se encontraron de nuevo. Este beso fue completamente distinto. No había nada accidental, solo una tensión intensa que parecía consumirnos, pero no duró mucho. Mark se apartó bruscamente, como si algo lo hubiera quemado. No, dijo con voz ronca, mirándome fijamente. No podemos seguir. Esto está mal. No pude decir nada. Sus palabras eran razonables, pero su significado se ahogaba en el caos que tenía en mi mente. Haremos un trato. Esto no volverá a pasar, dijo, apartando la mirada. Debes regresar a tu habitación. Salí en silencio. Mientras caminaba por el pasillo, intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Por qué sus palabras de que todo debía terminar sonaban como un desafío? ¿Por qué, a pesar de todo, seguía sintiendo esa atracción hacia él? Ese vínculo entre nosotros se hacía más fuerte, pero no sabía si alegrarme por ello o temerlo. La mañana del día de mi graduación comenzó con el bullicio habitual. Mamá estaba apurada en la cocina, preparando el desayuno, mientras lanzaba frases como: «Emma, el vestido ya está planchado. ¿Y tú sigues con los libros?». Escuchaba su voz, pero mis pensamientos estaban lejos. En los últimos días, la preparación para el examen había quedado en un segundo plano frente al caos que sentía dentro de mí. Cuando finalmente bajé a desayunar, mamá me miró con aprobación. «Estás haciendo un gran trabajo. Esta noche serás la más hermosa, y estoy orgullosa de ti», dijo mientras me acariciaba la mano. Sus palabras debieron alegrarme, pero solo sentía tensión. Mark, como siempre, estaba impecable. Sentado al otro lado de la mesa con el periódico en la mano, parecía completamente distante. Nuestros ojos no se cruzaban. Su silencio era pesado, pero entendía que intentaba mantenerse alejado. La discusión de ayer había dejado una marca, y ahora cada minuto cerca de él se sentía como una prueba. Alex llegó al mediodía para llevarme a una prueba final del vestido antes de la noche. Su sonrisa seguía siendo igual de genuina, pero no podía deshacerme de la sensación de que entre nosotros había crecido un muro invisible. «Te ves un poco cansada», comentó, señalando mis ojeras.
Pero supongo que es solo la preparación para los exámenes, ¿verdad? Asentí, evitando su mirada. No sospechaba nada, y yo no sabía si sentirme aliviada o aún más culpable. Cuando se fue, volví a mi habitación, pero poco después Mark tocó a la puerta. Necesitamos revisar tus respuestas de los ejercicios anteriores. No nos tomará mucho tiempo, dijo con un tono formal, pero percibí cautela en su voz. Nos sentamos frente al escritorio y comenzó a explicarme qué debía corregir. Lo escuchaba, pero cada palabra parecía resonar en mi mente. La habitación estaba cargada de una tensión palpable, como si el aire se hubiera vuelto más denso. ¿Entiendes cómo resolver esto?, preguntó, levantando la mirada. Asentí, pero nuestros ojos se encontraron y ambos nos quedamos inmóviles. Esa mirada duró demasiado para ser un accidente. Mi corazón se encogió. Emma, no deberíamos, dijo en voz baja, apartando la mirada primero. Su tono era casi un susurro, pero escuché en él una lucha interna. Esto ha llegado demasiado lejos. Quise decir algo, pero las palabras se atoraron en mi garganta. En su lugar, asentí y me levanté. Tienes razón, murmuré, dándome la vuelta. Cuando salí de la habitación, sentí que la tensión disminuía un poco, pero dentro de mí quedó un vacío. Sabía que habíamos tomado la decisión correcta, pero por alguna razón no me sentía aliviada. La noche de graduación se acercaba cada vez más. Estaba frente al espejo, mirando mi vestido. Era de un color esmeralda, fluido, resaltando mi figura. Pero había un problema. El cierre en la espalda simplemente no quería subir. Intenté alcanzarlo, me retorcí, pero no lograba nada. Mamá había salido a comprar las últimas cosas, y Alex llegaría más tarde. Solo estábamos Mark y yo en la casa. Al principio pensé en solucionarlo sola, pero sabía que estaba perdiendo el tiempo. Reuniendo valor, fui a tocar a la puerta de su despacho. «Mark, ¿puedes ayudarme?», pregunté asomándome. Él levantó la vista de los papeles, visiblemente sorprendido por mi petición. «¿Qué pasa?», su voz sonaba cautelosa. «El vestido. El cierre no sube. No puedo hacerlo sola», expliqué, sintiendo cómo mis mejillas se ruborizaban. Dudó por un instante, pero finalmente se levantó. «Está bien, vamos a intentarlo». Regresamos a mi habitación. Me puse de espaldas a él, apartando mi cabello del cuello. Sus manos tomaron el cierre. Tiró de él, pero la tela estaba atascada. «La tela es complicada», murmuró, aplicando más fuerza. En ese momento, algo sucedió. Un tirón fuerte, y el cierre se rompió. El vestido se deslizó por mi cuerpo, cayendo al suelo y dejándome solo en ropa interior. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo el calor subía desde mi pecho hasta mis mejillas. El aire en la habitación cambió al instante. El silencio se hizo tan pesado que parecía oírse. Mark, de pie detrás de mí, tampoco se movía. Sentí su respiración, cálida y cercana. «Lo siento, yo no…», comenzó a decir, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Me giré para mirarlo, y nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi una lucha interna, pero también algo más fuerte. Ese momento era inevitable. Su mano subió lentamente hacia mi mejilla, como si me diera tiempo para retroceder. Pero no lo hice. Cuando sus dedos rozaron mi piel, sentí que el mundo desaparecía. Solo estábamos nosotros. Sus labios encontraron los míos con tanta fuerza que perdí el sentido de la realidad. No era solo un beso, era una explosión de todo lo reprimido durante tanto tiempo. Sus manos recorrieron mis hombros, atrayéndome hacia él hasta que no quedó espacio entre nosotros. Sabía que Alex podía llegar en cualquier momento. Sabía que todo podría derrumbarse si alguien nos veía. Pero detenerme era imposible. Mi cuerpo respondía a cada uno de sus movimientos, a cada beso. Mark, como si despertara, se apartó un instante. «Emma, esto está mal», susurró, pero su voz temblaba. «Lo sé», respondí acercándome de nuevo. En ese instante nada más importaba, ni el riesgo ni las consecuencias. Solo nosotros, en esa habitación, envueltos en silencio y en nuestras emociones. Alex llegó antes de lo que esperaba. Su coche se estacionó silenciosamente frente a la casa y esperó pacientemente, suponiendo que saldría pronto.
pero el tiempo parecía pasar demasiado lento, y finalmente decidió entrar. No escuché nada. Todos mis pensamientos y emociones estaban completamente absorbidos por el momento. Mark estaba junto a mí. Su brazo rodeaba mi cintura, sus labios tan cerca que el mundo a nuestro alrededor se desvanecía. La habitación parecía separada de la realidad, aislada de todo lo que pudiera destruirnos. Pero todo se desmoronó en un instante. La puerta se abrió de golpe, y allí, en el umbral, estaba Alex. Su rostro se torció al instante en una mezcla de sorpresa y furia. ¿Qué demonios es esto? Su voz cortó el aire como un cuchillo. Me aparté bruscamente de Mark, sintiendo cómo la sangre me palpitaba en las sienes. «Alex, no es lo que parece». Comencé, pero mis palabras sonaban vacías, impotentes. «No es lo que parece». Dio un paso hacia la habitación, sus ojos saltando entre Mark y yo. «¿Estás aquí con él, medio desnuda, y se supone que debo creer que no pasa nada?» Mark dio un paso adelante. Su rostro permanecía sereno, pero su voz era firme. «Alex, hablemos con calma. Estás enfadado y estás sacando conclusiones precipitadas». «¿Conclusiones precipitadas?» Alex levantó la voz. Sus puños se apretaron. «Te estás metiendo en mi vida, Mark. Esto es asqueroso. ¿Cómo pudiste?» Di un paso adelante, intentando calmar la situación. «Alex, por favor, escúchame. Fue un error. ¿No entiendes?» «No, Emma», me interrumpió, su mirada llena de decepción. «Entiendo perfectamente. No eres quien creía que eras. Y tú, Mark», se giró hacia él. «Eres aún peor. La usaste y ahora intentas cubrirte con palabras vacías». La tensión aumentaba. Temía que en cualquier momento todo terminara en un golpe. Pero Mark permaneció inmóvil, sus manos relajadas, su voz gélida. «Alex, vete. Ahora mismo». «¿Irme? Claro que sí», escupió Alex. Se giró bruscamente hacia la puerta, pero antes de salir añadió: «Le contaré todo a Lisa. Ella merece saber quién eres realmente». Cuando se fue, me dejé caer sobre la cama, sintiendo cómo mi cuerpo se volvía pesado, como si estuviera envuelto en plomo. Mark permaneció inmóvil, su mirada perdida en el vacío. «Esto es el fin», susurré, aunque no sabía si hablaba de la situación o de algo más. La llamada telefónica llegó mientras intentaba ordenar mis pensamientos antes de la graduación. Desde mi habitación, escuché cómo mamá contestaba. Su voz, al principio tranquila, se fue apagando poco a poco hasta convertirse en un susurro. Hubo un largo silencio, interrumpido por frases breves y tensas. No hacía falta escuchar todo para saber que era Alex quien hablaba. Cuando mamá entró en mi cuarto, su rostro estaba pálido y tenso. Sus ojos brillaban, como si hubiera estado llorando, pero su expresión era dura, casi helada. Permaneció en silencio, de pie junto a la puerta, como esperando que dijera algo. No pude mirarla. Sentía como el peso de su mirada me aplastaba, mientras un nudo en la garganta me impedía pronunciar palabra alguna. Finalmente, respiró profundamente, con movimientos mecánicos, y se marchó sin decir nada. Mark entró poco después. Su semblante era tranquilo, pero había una rigidez en su postura que delataba lo mucho que contenía. Me lanzó una breve mirada, cargada de culpabilidad y pesar, pero no dijo nada. Su silencio era su manera de protegerme, aunque ambos sabíamos que ya no importaba. Mamá no gritó ni hizo escándalos. Sus gestos bruscos y su expresión endurecida hablaban más que cualquier palabra. Poco después salió de la casa, dejándonos en un silencio abrumador. Mark comenzó a recoger sus cosas sin pronunciar una sola palabra. Antes de marcharse, se detuvo en el umbral, mirándome por un instante. Aquella mirada, breve pero intensa, quedó grabada en mi memoria. Luego, sin decir nada, se fue. La graduación, el evento para el que tanto me había preparado, ahora parecía irrelevante. Cuando Alex llegó para recogerme, no entró a la casa. Salí a encontrarlo, pero su mirada era fría, vacía. No había necesidad de palabras, todo estaba claro. Se marchó en silencio, igual que Mark. Sola en mi habitación, me observé en el espejo. El vestido que mamá había elegido con tanto cuidado ahora parecía ajeno, colgando sobre mí como un disfraz. Mi vida,
que hasta ayer tenía cierto sentido, ahora estaba hecha pedazos. La graduación seguía en pie, pero para mí ya no tenía importancia. La noche que se suponía sería uno de los momentos más brillantes de mi vida comenzó con un peso enorme en mi corazón. Caminé hacia el salón de eventos sintiendo cómo cada parte de mi cuerpo se resistía. El vestido, que antes me parecía perfecto, ahora era un recordatorio de cómo todo se había desmoronado. El ambiente dentro del salón era festivo. Risas, música, luces brillantes. Todo parecía burlarse de mí. Mis compañeros se hacían selfies, se felicitaban y hablaban sobre sus planes para el futuro. Me sentía como una extraña en medio de esa felicidad. Nadie notó cuando entré. Nadie se acercó. Y quizás era mejor así. No habría soportado sus sonrisas alegres o sus preguntas educadas. Me senté en un rincón, intentando pasar desapercibida. Las lágrimas amenazaban con salir, pero luchaba por contenerlas. Cada vez que veía a alguna familia feliz, padres abrazando a sus hijos, el dolor se hacía insoportable. Mis padres no estaban aquí. Mamá se había quedado en casa, consumida por su resentimiento, y Mark se había ido para siempre. Con cada brindis, con cada felicitación, sentía cómo el peso en mi pecho se hacía más grande. La graduación, que debía ser el símbolo de un nuevo comienzo, se había convertido en un recordatorio de lo mucho que había perdido. No podía pensar en el futuro, en mis sueños o en lo que vendría. Todo parecía carecer de sentido. En un momento, salí del salón para estar a solas con mis pensamientos. El aire frío quemaba mi piel, pero al menos me ayudaba a calmarme un poco. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban intensamente, pero su belleza parecía distante e inalcanzable. Me senté en los escalones, abrazando mis rodillas, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. El tiempo pasaba con una lentitud tortuosa. La celebración continuaba dentro del salón, pero ya no podía formar parte de ella. La destrucción de mi familia, la pérdida de Alex y el peso de la culpa eran demasiado para soportar. La graduación era el símbolo de cómo no solo había perdido mis sueños, sino también a mí misma. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. Un silencio denso y opresivo que llenaba cada rincón, como si absorbiera los últimos vestigios de vida. Bajé a la cocina, pero ni mamá ni Mark estaban allí. Solo había una nota cuidadosamente doblada sobre la mesa. Su caligrafía. Letras rectas y estrictas, como siempre. Emma, me voy. Es la única salida en esta situación. Debes entender que en esta historia no hay ganadores. Por favor, sé fuerte. Perdóname por todo. Mark. Esas palabras se perdían en el caos de mis pensamientos. Leí la nota una y otra vez, buscando en ella algún rastro de esperanza. Pero no había nada, solo un tono frío y distante que subrayaba la inevitabilidad de su decisión. Cuando mamá regresó, escuché sus pasos desde lejos. Su caminar, que solía ser ligero, ahora parecía pesado, como si cada paso le costara un esfuerzo. Entró a la casa y pasó junto a mí sin decir una palabra. Su mirada, rápida y vacía, me atravesó como un viento helado. No intercambiamos ninguna palabra. Subió las escaleras, cerró la puerta de su habitación de un golpe, y la casa volvió a sumirse en el silencio. Era peor que los gritos, los reproches o las lágrimas. Ese silencio, cargado de culpa y dolor, me desgarraba por dentro. Intenté tocar a la puerta de su habitación. «Mamá, necesitamos hablar», pero no hubo respuesta. Su silencio hablaba más que cualquier palabra. No pensaba escucharme. Para ella, yo era la responsable de la destrucción de nuestra familia. En soledad, vagué por la casa sin rumbo, sin saber cómo llenar el tiempo. Cada habitación era un recordatorio de lo que ya no existía. Los abrazos cálidos de mamá, la presencia tranquila pero firme de Mark. Todo eso ahora era parte del pasado. Intenté pensar en el futuro, pero mis pensamientos siempre volvían a lo ocurrido. ¿Cómo llegué a esto? ¿Por qué no me detuve antes? No tenía respuestas, solo una pesada carga en el pecho que me recordaba que ya no había forma de volver atrás. Sentada en mi habitación, miraba por la ventana hacia el jardín vacío. Donde antes había vida, ahora no quedaba nada. En el reflejo del cristal veía mi rostro, pero parecía el de otra persona.
Mi vida estaba hecha pedazos, y me había quedado sola, con mi dolor, mi culpa y preguntas que nadie podía responder. Después de varios días sumida en el silencio y la soledad, intenté salir de ese estado. La vida a mi alrededor seguía su curso, mientras yo permanecía atrapada en el tiempo. La universidad, la graduación, las responsabilidades. Todo me recordaba que debía volver a la realidad, pero cada paso era un esfuerzo enorme. En el campus todo era como siempre. Los estudiantes hablaban de exámenes, hacían planes para el futuro, pero yo ya no sentía que pertenecía a ese mundo. Alex me evitaba, y mis compañeros, que antes eran amistosos, ahora solo se dirigían a mí cuando era estrictamente necesario. Sus miradas, llenas de juicio y curiosidad, me recordaban que mi secreto ya no era tan secreto. Me sentaba en la biblioteca, rodeada de libros, pero ni siquiera intentaba leer. Mis pensamientos eran demasiado ruidosos para ignorarlos. Recordaba cada detalle de lo ocurrido, cada decisión que me había llevado hasta aquí. La culpa era como un peso constante sobre mis hombros, impidiéndome respirar con libertad. A veces intentaba convencerme de que podía arreglarlo todo, que si hablaba con mamá y encontraba las palabras adecuadas, podría recuperar al menos un poco de su confianza. Pero cada vez que imaginaba su mirada llena de dolor y decepción, entendía que no estaba lista para escucharme. Mark también había desaparecido de mi vida. Su nota seguía siendo el único rastro de que alguna vez formó parte de nuestra familia. Alex, la única persona cercana fuera de casa, ahora era un extraño. Su silencio era el recordatorio más fuerte de que no solo lo había traicionado a él, sino también a mí misma. A menudo me encontraba pensando, si me hubiera detenido antes, si hubiera tomado otra decisión. Pero esas reflexiones eran inútiles. El pasado no se podía cambiar. La soledad se convirtió en mi nueva realidad. Evitaba a mis amigos, mantenía las cortinas cerradas en mi habitación y trataba de no cruzarme con mamá, que me acusaba en silencio con cada uno de sus gestos. Los días se fundían en semanas, y empecé a temer que este sentimiento nunca desaparecería. Sentada sola en un parque, observaba a las personas que pasaban. Sonreían, reían, se apresuraban con sus asuntos. Parecían tener un propósito, mientras que mi vida había perdido todo sentido. En ese momento entendí que todo estaba destruido y que ya no había vuelta atrás. Solo quedaba avanzar, pero no sabía cómo hacerlo. La playa estaba desierta. La arena gris, húmeda por la niebla matutina, crujía fríamente bajo mis pies. El viento del océano golpeaba mi rostro, quemando mi piel con pequeñas gotas saladas. Vine aquí para estar sola, para intentar entender lo que sentía. En mis manos sostenía la nota de Mark. Sus bordes comenzaban a doblarse, el papel se volvía suave de tanto que lo había releído. Conocía esas palabras de memoria, pero seguía volviendo a ellas, esperando encontrar algo nuevo, algo que pudiera explicar su partida. Me senté en la arena, mirando el horizonte donde el agua se fundía con el cielo. Las olas venían y se retiraban, como si siguieran el ritmo de mi respiración. Era tranquilizador, pero también aterrador. El océano parecía infinito, al igual que mis pensamientos. Pensaba en cómo un solo error puede cambiarlo todo. Cómo decisiones insignificantes llevan a consecuencias irreversibles. Trataba de entender en qué momento me había desviado, pero la respuesta era tan difusa que no podía atraparla. Mark se había ido, dejando tras de sí no solo un vacío, sino también preguntas sin respuesta. Mamá, que alguna vez fue la persona más cercana a mí, ahora evitaba incluso mirarme. Alex. Él también se había ido, llevándose consigo los últimos fragmentos de mi pasado. Todo lo que conocía estaba destruido, pero dentro de mí aún persistía una pequeña idea. ¿Y ahora qué? El horizonte permanecía inmutable, pero sabía que el mundo más allá seguía en movimiento. Tal vez allí había una nueva vida, un nuevo comienzo para mí. Pero, ¿cómo? ¿Cómo dar el primer paso cuando el pasado te sigue aferrando, negándose a soltarte? El viento se intensificó y apreté la nota en mi puño. Era lo único que me recordaba que alguna vez tuve una familia, planes, una vida, pero, como la nota, todo eso ahora era solo un recuerdo. Cerré los ojos, escuchando el sonido de las olas. Era el final de un capítulo en mi vida, pero no de todo el libro.
Aunque mi historia seguía inconclusa, al igual que mi conexión con Mark, sabía que en algún lugar había un nuevo comienzo. A pesar de no ver el camino, sabía que existía. Cuando abrí los ojos, el sol comenzaba a romper la niebla gris. No calentaba, pero ahí estaba, recordándome que incluso detrás de las nubes más densas hay luz.